Continuando con nuestras remembranzas crespenses de este miércoles, ya con nuestro invitado Francisco Cambero, vamos a dar apertura entonces a remembranzas crespenses. Bueno, Francisco, buenas tardes, sea bienvenido a nuestro programa. Para nosotros es un honor tenerte aquí para que conjuntamente con Daniel y mi persona podamos conversar algo de la sangre italiana que llegaron a este municipio, en aquel entonces distrito, y que han dejado su huella. Quisiera que me permitan, leer algunos nombres para que tú desarrolles, entre otros. Italianos en Duaca: Cayetano Tarallo, Nicola Caputo, Blaslo Monaco, La Mónaco, Blas Gervasi, Juancito Grosso, Inocencio Bortone, Francisco Antonio Bortone, que eran comerciantes agricultores, Constantino Bortone, Rosalvo Bortone, Secundino Bortone. Falta Belarmino Bortone, que tú, por supuesto, sabes, ya comentarás por ahí. Francisco Antonio Camarano, Giuseppe Tranquino, Blas de Lacio, Víctor de Lacio, Francisco Greco, Rafael Franchetti, Francisco Mayorana, Magdalena Candia Mayorana, Rosa Grimaldi, Juan Grimaldi, padre de Rosina Grimaldi, de los Grimaldi, Rafael Curso, Pascuale Mayorana, que era zapatero, Ángel Angarano, fabricante de los choricitos Angarán, Juan D'Angelo, Nicola D'Angelo, don Anselmo Calicho, Nicolás Gazotta, Obdulio Berti, Francisco Conde, Clorina Conde, Pascuala Marotta, Antonio Molinaro, Concheta D'Amelio de Molinaro, Ettore Molinaro, Luisa Mayorana de Candia, Pascualino Candia Mayorana. Mi suegra lo debe recordar muy bien porque esta recita comentaremos algo de lo que sucedió para que saliera la señora Silvia de Arevalo de ese amor paterno. Silvia Valenzuela. Sí, Silvia Valenzuela, perdón. Carmelo Saguiomo, Domingo Potencia, Blas Potencia, María Franchete Pata de Candia, Pascual Candia Pata, Andrés D'Amelio, Ernesto Calicho, Juan Antonio Lamasa, Genoveva Calicho de la Maza, Uderico de Laza, Antonio de Luca, Vicente Romano, entre otros médicos, que yo estoy completamente seguro que Francisco esta noche va a desarrollar ampliamente el tema de los italianos y cada uno de ellos. Francisco, los micrófonos son tuyos. Gracias a Daniel, a Nayi, por esta oportunidad. Bueno, hoy estoy entrevistado, ¿no? Hoy no soy el entrevistador, al menos dentro de 2 horas lo seré. Ni aceptamos mensajes tampoco. No, en el programa mío. Ciertamente, diría que hasta una, de mi parte, disculpen que hable en primera persona del singular, delante de un profesor de castellano, para nuestra familia, hace unos años atrás, acompañé a mi prima Teresita Bortone al bautizo de un libro referente a los italianos en Duaca. Creo que en esa misma oportunidad hubo el bautizo de un disco, ¿no? Donde está su padre, profesor, conjuntamente con Agapito Gutiérrez, con su hermana Blanca y con Miguel Díaz Sánchez. ¿No? Eso fue en el auditorio del Colegio Padre Díaz. Y allí yo le comentaba a Teresita, entre otras cosas, con el respeto que se me merece el autor del libro, porque decía algo así como el aporte de la colonia italiana al desarrollo de Duaca, apenas mencionaba a 2 familias italianas. Se refería con justicia a Blas de Lacio, que fue uno de los primeros italianos en llegar a nuestro territorio, del cual hablaremos en lo adelante, y luego tocaba someramente a mi bisabuelo Francisco D'Amico Tundis, para referirse luego con más profundidad a mi tío abuelo Emilio D'Amico Cambero. Luego él tocaba la presencia pues de Monseñor Alejandro Zaini, y ahí donde le comentaba a mi prima Teresa, en el sentido de que ciertamente Monseñor Zaini era italiano, había nacido en Milán, pero él había llegado luego de la Segunda Guerra Mundial. Estos italianos a los que nos vamos a hacer referencia esta noche, esta tarde-noche, llegaron acá antes de la Primera Guerra Mundial.
Llegaron a partir del año 1870 hasta 1900 y tanto, 1901, 1905. Atraído fundamentalmente por la época del café. Duaca era en aquel momento, y lo fue entre 1870 y 1930, uno de los principales productores de café, no del Estado, sino de este país. De hecho, gracias a la presencia caficultora en nuestros suelos, se hizo posible que la Junta Comunal de Duaca, que ni siquiera en aquel momento éramos distrito, ni siquiera éramos municipio, éramos un cantón de Barquisimeto, gracias a las gestiones, entre otros, de un Segura que estaba por allí, que me imagino que era un antepasado suyo, Eulogio Segura, de don Cruz Castillo, entre otros, se hizo posible que nos convirtiéramos en distrito a finales del siglo XIX y recibiéramos el nombre de Crespo, de municipio, de distrito Joaquín Crespo, las primeras semanas del mes de enero del año 1900. Luego de allí, en el 4 de febrero, coincidencia con otra fecha que más adelante fue fatídica para este país, un 4 de febrero de 1900 se constituye el primer consejo municipal del distrito Crespo con el general Manuel Jiménez a la cabeza, pero esa es otra historia. Llegan estos italianos fundamentalmente por el puerto de La Guaira, atraídos por la riqueza caficultora de estas tierras. Ellos se internaron, primero muchos de ellos llegaron a Valencia, otros a Nirgua, posteriormente a San Felipe, Aroa y finalmente a Duaca, sobre todo por las condiciones climatológicas y, como les decía en principio, por la riqueza caficultora de estas tierras. También era por el éxodo que los italianos, claro, ellos venían de una situación miserable. O sea, la Italia de esos momentos, de esos tiempos, las condiciones económicas de las familias, sobre todo las familias sureñas, que fueron las que más llegaron acá. Del norte apenas llegó Anselmo Calixto, entre otros, que venía de la región de Trieste, que queda en el norte de Italia, casi en la frontera con Francia. Pero la mayoría de ellos venían de la región sureña, de las regiones sobre todo de Cosenza y de Potenza. De Cosenza venía mi bisabuelo Francisco Antonio D'Amico Tundis, quien llegó a los 14 años de edad a Valencia, junto a su padre Luis D'Amico y a dos hermanos, José de los Santos y Pascual. Él luego de allí va a Italia, cuando cumple su mayoría de edad, a cumplir con el servicio militar de 3 años, 36 meses, y pasa a formar parte de un regimiento especial denominado los Bersaglieri, que eran una especie de soldados especiales. De hecho, Sinaggi me hace el favor para que enfoquemos acá, y si alguien me poncha, negro, hermano, ¿me puedes ponchar acá? Para que vea quien aparece en la fotografía, era mi bisabuelo Francisco Antonio D'Amico Tundis, padre de mi abuela Francisca Cambero. Y ya les explico cómo llegaron los camberos o cómo llegó el amor, vamos a decirlo así, pues de este italiano, pues claro, a conquistar a una de las viejas camberos que venían del estado Falcón. De Falcón. Ok, entonces, si el negro me poncha acá para que los amigos televidentes tengan a bien observar la vestimenta que se usaba en la época. Esa fotografía se la hizo tomar en Italia cuando en el año 1892, mi bisabuelo Francisco Antonio D'Amico Tundis, cuando cumplía con el servicio militar. Allí pasó a formar parte de un regimiento de soldados especiales llamado los Bersaglieri. Pasó a ser parte o a formar parte de como de un grupo especial que estaba comandado por un capitán de nombre Emilio. De allí precisamente, posteriormente, cuando nace uno de sus hijos, él decide colocarle el nombre de Emilio, que fue mi tío Emilio León D'Amico Cambero. Emilio por ese capitán, que fue el jefe de mi bisabuelo en Italia, en la época cuando estaba en el regimiento de soldados especiales. León por el general León Colina, aquel famoso general falconiano que enfrentó a Guzmán Blanco, porque el general León Colina era compadre de mi tatarabuelo, el general Juan Bautista Cambero. Quiere decir, bueno, que cuando dio la orden Guzmán Blanco de extinguir a todo coreano alzado, pues los viejos camberos vinieron a parar a estas tierras, llegaron por la zona de Parúpano, que es en el municipio de Urdaneta, se internaron por la vía de Caño Rico, llegan a Licua y de acá a Duaca. Y de Duaca se internan en la zona de La Vigía, por los lados de Rinconondo. Entonces allí, las mujeres, las viejas camberos, las antepasadas nuestras, mis tatarabuelas y mis bisabuelas, vienen a vivir a Duaca. Y allí Francisco D'Amico, un jovencito de apenas unos 20, 22 años de edad,
llegó como artesano, porque lo otro que hay que decir acá también es que los italianos, en una gran mayoría de ellos, llegaron acá como artesanos. Él era latonero, lo que hoy se conoce como herrero, trabajaba con hierro forjado. Mi abuelo Pancho Bortone, de quien vamos a referirnos en el siguiente grupo, nos están haciendo señas por allá, llegó como maestro de obra. Y luego es que ellos se convierten en comerciantes cuando ven las condiciones para explotar el rubro café. Es allí cuando ellos entonces, conjuntamente con muchos otros de los que vamos a hacer alusión en el siguiente segmento, pues... Y Belarmino fue abogado. Belarmino venía como abogado desde Italia. Venía como abogado desde Italia y acá, bueno, ejerció su profesión. Incluso fue dirigente político del Partido Nacionalista, que era la organización política que respaldaba a Eleazar López Contreras. Ok, Francisco, entonces vamos a tratar de hablar un poquito más de los italianos, en algunos otros tópicos también, Sí. en el próximo negro.